Boomerjam y somos una banda de funk y jazz, jam band. Nos conocimos en la escuela de músicos del aula, ¿no? Y todos nos conocimos allí y bueno, hemos hecho un poco de giras también por Europa del Este, por Italia, Andalucía, Francia, bueno, hemos estado por ahí tocando un poco en bares, otro poco en la de San Fermín también. Sede Gorka, la batería, Estefano, Carlos y Ernesto. Aquí va el aplauso ahora. Gracias a todos. Buenas noches, bienvenidos al Festival Insomne 2007. ¿Por qué estoy presentando ahora el festival? Porque yo, Carlo Mo, voy a hacer las veces un poquito de presentador a partir de ahora. Al principi, quan jo era més jove, ja els vaig dir, jo em vull dedicar a això, no?, de ser actor. Hòstia, jo veia que ells feien com un cert esforç de dir, bueno, a veure, però clar, no, hòstia. Però bueno, sempre és d'agrair que tu facis almenys l'esforç d'intentar entendre, no, en aquest cas el teu fill perquè fa alguna cosa que li agrada, no? No, es verdad, no es que dice, no, papá, mamá, es que he encontrado mi carrera, voy a ser payaso. ¡Payaso! ¡Vecinos, venid! Una paliza a los niños, los abuelos, ¡payaso! No, payaso no, clown. Ah, clown. No saben qué quiere decir, es en inglés. Una palabra en inglés, ya dices, oh, clown. Es que voy a ser clown. No, y queda más bonito, queda más integrado. Oh, es que hago clown. Somos Océano Rojo, una compañía de danza que fusiona música con teatro y vídeo, y acabamos de presentar nuestra segunda pieza llamada Traspaso. Y nos interesa muchísimo tener contacto directo con el público. Nos comentaron que Insomni era un festival no solo de público general, sino que también participaban programadores, y de hecho para nosotros es muy interesante que gente que está en el mundo profesional tanto de la música como de la danza pueda venir a ver nuestra pieza, ¿no? Una posibilidad para mostrar el trabajo y enfrentarnos a los ojos de los demás, ¿no? Día a día lo que nosotros intentamos es tener nuestros ensayos, seguir nuestro ritmo, buscar espacios donde podamos mostrar las piezas, pero de una manera, aunque sea de poco, sí, tener una pequeña constancia, ¿no? Y aprovechar estas pequeñas oportunidades para ver qué más puede ir saliendo, ¿no? A poder seguir abriendo puertas, pues tener un poco de constancia, ¿no? Tener tono creativo. És una ciutat que va creixent, que es va d'alguna forma cada cop més europea, per dir-ho, no? Cada cop amb més immigració. Tot això crea cultures, no? I crea diversitat de cultures. I amb els 7, 8, 12, 15 teatres importants que hi ha a Barcelona encara no n'hi ha prou. I bàsicament aquest és un dels problemes, no? I que evidentment els diners públics dedicats a la cultura es destinen molt concretament, no? A 4 o 5 teatres, i després el resta hem d'anar replegant i hem d'anar demanant, no? I falten subvencions no només per l'espai, sinó per companyies, i sobretot que llocs com aquests, com l'Espai Jove de l'Eixample, se'n facin més, no sigui, a més, aquest no sabem inclús si desapareixerà, que podria ser tràgic, però que és així, no? Que pocs espais que n'hi ha com aquests inclús puguin desaparèixer perquè es consideren que s'han de fer altres coses públiques. La gente, ¿quién es Carlo Mo? ¿Quién es Carlo Mo? Bueno, supongo que me han cogido por el trabajo que llevo haciendo. Los espectáculos que trabajo son espectáculos donde mezclo teatro, clown, improvisación, humor gestual, y es lo que vamos a ver un poquito aquí. Vamos a ver muchas obras, mucha gente que hacen diferentes tipos, ya hemos visto algunos. Bueno, Insomni yo toqué aquí el año pasado, un pequeño espacio que hay chill out afuera, y ahora este año me recibí la invitación de tocar adentro y estoy muy bien. Como si fuera una ventana, ¿vale? Entonces tú puedes hacer algo guapo y presentar aquí, porque hay gente que viene para mirar cosas artísticas. Entonces tú tienes tu trabajo y sabes venderlo, entonces es una oportunidad. Eduardo podía haber también estado tocando solo, pero claro, vino una chica, me invitó a mí también. Hay un trabajo de por medio súper bueno. Ahora mismo el espacio que estaba haciendo una sala de concierto, entonces la gente va ahí para
escuchar música, porque aquí hay sitios para tocar que son bares, entonces no hay estructura, entonces tú tienes que ir a sitios grandes con estructura de sonido excelente para que toques cómodo, porque salas como teatros así hay pocos. Jo crec que avui en dia, sobretot els grups, necessiten molta i molta paciència per poder-se fer un lloc a Barcelona i un lloc dintre l'àmbit professional. Has de tenir molta paciència, molta insistència i no rendir-se. Nosaltres d'un any a un altre veiem companyies que es desfan amb una facilitat pasmosa i suposem que és per això, perquè no és gens fàcil. Bueno, la compañía es Catalana de Danza, bajo la dirección general de Liz Loomis. Es una compañía experimental, manejamos teatro, danza y música, en especial 99 Cigarrillos. Es un proyecto de experimento con la reacción con el público. Es de conciencia completamente, es reflectivo y lo más importante, más que la técnica y más que cualquier cosa, es la reacción público-escenario. Es un programa asqueroso, es una pieza asquerosamente asquerosa, es horripilante y son el 99% de las intenciones. Entre más violencia causada por el público, mejor resultado de la pieza, mejor interpretada se presenta y mejores efectos. El año pasado estuvimos por primera vez, presentamos una coreografía que se llamó Insomni, precisamente, ya que era hecha exclusivamente para el festival. Este año nos llamaron. Es el estreno de esta pieza y además el año pasado fue el estreno del grupo. Y a raíz de esa primera presentación el año pasado surgieron muchísimas más y el grupo sigue adelante.